Buenas tardes, mis queridos educandos. Bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas. Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a realizar la actividad número 2. Silencio, por favor. Vamos a realizar la actividad número 2 de la guía. Listo, aquí yo ya tengo la guía abierta, habilitada. Entonces, procedamos. Listo. Se emplearon 20 hombres durante 15 días para hacer 450 metros de cierta obra. ¿Cuánto harán 24 hombres trabajando 25 días? Entonces me voy para mi tablero. Lo primero que tenemos que identificar son las variables y construir una tabla de datos. Entonces, las variables son hombres, días y metros. Entonces me dicen que en 20 hombres, en 15 días realizan 450 metros. Me dicen que 24 hombres, en 25 días, ¿cuántos metros realizarán? Entonces, lo primero que debo construir siempre es la tabla de datos. Y con base en esa tabla de datos, construir la proporción. Una vez que tenga la tabla de datos, comienzo por donde esté la X. Entonces, comienzo por acá, 450 sobre X. Y voy a relacionar todas las variables con la variable incógnita, con la X. ¿Me explico? Mientras más hombres, ¿realizan más o realizan menos metros? Más metros, entonces es directa. Entonces, ¿qué hago? Escribo los números como los encuentro acá, 20 y 24, como lo pueden observar, 20 en el numerador y 24 en el denominador. Me sigo haciendo el mismo cuestionamiento con las otras variables. Mientras más días, ¿me demoro más o menos metros? Perdón, mientras más días construyo más o menos metros, más. Nuevamente es directa, entonces me queda el 15 arriba y el 24 abajo. Muy bien, esta es lo que llamamos la proporción. Y de aquí despejo X. ¿Cómo se despeja X siempre? Multiplique la diagonal y divida por el otro. Entonces vamos a multiplicar por 400, vamos a coger 450 por 24 por 25. Y vamos a dividir por 20 y por 15, como lo pueden observar. Opero y obtengo un valor de 900 metros. Pasemos al siguiente punto. Para terminar una casa se empleó a 24 albañiles durante 28 días a razón de 8 horas diarias. ¿Cuántos días se hubieran necesitado 6 albañiles trabajando también 8 horas diarias para hacer el mismo trabajo? Muy bien. Muy bien. Entonces, las variables son albañiles, días y horas. Entonces, traslado la información. 24 albañiles en 28 días, pues se demoran 28 días trabajando 8 horas. 6 albañiles, ¿cuántos días lo harán? Trabajando también 8 horas diarias. Entonces siempre empiezo por la X. Entonces sería 28 sobre X, como pueden observar. Y voy a relacionar las variables con la X. Entonces mientras más albañiles tenga, ¿me demoro más o menos días? Me demoro menos días mientras más albañiles tenga. Entonces es inversa, quiere decir que el 6 queda en el numerador y el 24 en el denominador. Ahora la otra variable, mientras más horas trabaje al día, pues menos días me va a demorar, pero me doy cuenta que son el mismo número, entonces no importa si está en el numerador o en el denominador, van a quedar igual. Listo. Y de aquí despejo X, ¿cómo? Multiplicando la diagonal, o sea, 28 por 24 por 8, y divido por 6 y divido por 8. Opero en la calculadora y obtengo un valor de 112 días. Muy bien, vamos para el punto 3. Con 16,25 kilogramos de hilo, se ha tejido una pieza de tela de 65 metros de largo por 1,12 metros de ancho. ¿Cuánto hilo se necesitará para tejer otra pieza de 42 metros de largo por 1,24 metros de ancho? Muy bien, entonces me vengo para acá. Las variables, kilogramos de hilo, metros de largo y metros de ancho. Esas serían las 3 variables. Muy bien, entonces me dicen que con 16,25 kilogramos de hilo se construyen 65 metros de largo con 1,12 metros de ancho. Y me preguntan cuántos kilogramos de hilo se necesitan para un largo de 42 metros y un ancho de 1,24. Entonces lo primero que hago siempre es empezar por la X. Entonces 16,25 sobre X, como pueden observar. Ahora me voy a preguntar cómo son las variables con respecto a la incógnita. Mientras más largo sea lo que tengo que construir, ¿me va a gastar más hilo o menos hilo? Más, entonces es directo. Entonces lo coloco, el 65 en el numerador y el 42 en el denominador, como lo pueden observar.
Lo mismo pasa con el ancho. Mientras más ancho sea, pues más kilos necesito. También es directa, 1,2 en el numerador y 1,24 en el denominador. Y de aquí despejo la x, ¿cómo? Multiplicando 16,25 por 42 por 1,24 y dividiendo por 65 y dividiendo por 1,12, como lo pueden observar. Opero y obtengo un valor de 11,625 kilogramos. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy para mi tablero para buscar el otro ejercicio. Entonces 4. Un contratista puede construir un puente en 90 días con 120 obreros en jornadas de 8 horas, pero se ve obligado a terminarlo en 60 días. ¿En cuántos obreros tendrá que aumentar su equipo si decide trabajar 10 horas diarias? Muy bien. Entonces lo primero que yo voy a trasladar son las variables. Entonces me voy para mi tablero, editor de capa. Listo. Ahí está el 4. Entonces las variables son días, obreros y horas. Entonces en 90 días, 120 lo hacen 120 obreros trabajando 8 horas diarias. Ahora, en 60 días, ¿cuántos obreros se necesitan trabajando 10 horas diarias? Entonces, comienzo siempre por la x, 120 sobre x, como lo pueden observar. Y aquí voy a escribir dependiendo si es directo o inverso. Mientras más días tenga, necesito más o menos obreros. Menos obreros, entonces es inversa. Quedaría el 60 en el numerador y el 90 en el denominador, como lo pueden observar. Mientras más horas mientras más horas trabajan en el día, necesito más o menos obreros. Mientras más horas trabajen al día, necesito menos obreros. Si los pongo a trabajar muchas horas, necesito menos obreros. Entonces, es inversa. Quiere decir que el 10 en el numerador y el 8 en el denominador, como lo pueden observar. Y de aquí despejo la x, ¿cómo? Multiplicando la diagonal y dividiendo por el otro. Entonces me queda 120 por 90 por 8, dividido 60 y dividido 10, como lo pueden observar. Opero y me da un valor de 144 obreros. Entonces, observen que me da 144 obreros y tengo 120 obreros. O sea, que ¿cuántos obreros debe contratar más? 24 obreros. Sería la respuesta que faltó aquí en ese. Vamos para el quinto. En el quinto nos dice, en 10 días 15 obreros hacen 2/3 de una hora. Entonces, si hacen 2/3, ¿cuánto queda faltando? Si hacen 2 de 3, ¿cuánto queda faltando? 1 de 3, ¿cierto? Entonces, en ese instante, 3 de ellos se enferman. Entonces, si tenía 10, ¿cuántos quedan ya? Perdón, si eran 15 obreros, ¿cuántos quedan ya? 12, porque se enfermaron 3. Entonces, traslado los datos. ¿Cuántos días necesitarán los demás para hacer el resto? Muy bien, entonces traslado los datos. Me voy para mi tablero. Muy bien. Estamos en el quinto. Listo. 10 días, 15 obreros, hacen 2/3. ¿En cuántos días? Entonces pongo la X debajo de días. 12 obreros realizan lo que falta. Entonces, si hicieron 2/3, ¿cuánto queda faltando? 1/3. Por eso coloco ahí 1/3. Empiezo por la X, me queda 10 sobre X. ¿Listo? Y voy a relacionar las variables con la variable incógnita. Mientras más obreros, ¿me demoro más o menos días? Menos. Entonces es inversa. Quiere decir que el 12 en el numerador y el 15 en el denominador, como lo pueden observar. Mientras mayor sea la fracción, ¿me demoro más días o me demoro menos días? Más. Entonces es directa. Entonces me queda 2/3 en el numerador y 1/3 en el denominador. Estos tercios se pueden cancelar. Entonces, ¿qué me queda si cancelo el 3 aquí? Me queda 10 por 12 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me quedaría 10 sobre x igual a 12 por 2. ¿Y qué me queda acá si se eliminó el 3? 15 por 1. Si elimino el 3, 15 por 1. Muy bien. De aquí despejo x. ¿Cómo se despeja x? 10 por 15 por 1, dividido 12 y dividido 2, como lo pueden observar. Opero y me da un valor de 37.5 días, o sea, 37 días y medio. Muy bien, vamos para el 6, que son, recuerden que son solo 9 puntos. 6. 10 hombres trabajando en la construcción de un puente hacen 3/5 de la obra en 8 días.
Si se retiran 8 hombres, ¿cuánto tiempo gastarán los restantes por terminar la obra? Entonces, lo primero que yo hago es trasladar los datos. Hombres, fracción y días. 10 hombres hacen 3/5 de la obra en 8 días. Se retiran 8, entonces ¿cuántos quedan? 2. Van a realizar, ¿en cuántos días realizan el resto? Entonces, el resto es 2/5, porque si habían hecho 3/5, ¿cuánto me falta? 2/5. De aquí saco la proporción, empiezo por X. 8 sobre X igual. Mientras más hombres, me demoro más o menos días. Mientras más hombres, me demoro menos días. Entonces es inversa. Quiere decir que el 2 en el numerador y el 10 en el denominador, como lo pueden observar. Mientras mayor sea la fracción que me falte, me demoro más o menos días. Más. Mientras mayor sea la fracción, me demoro más. Entonces es directa. Se coloca 3/5 en el numerador y 2/5 en el denominador, como lo pueden observar. En esta parte el 5 se puede cancelar. 5 arriba y 5 abajo. Entonces vuelvo a escribir la proporción. ¿Cómo me queda? 8 sobre X igual. Si yo elimino el 5 de acá, ¿qué me queda? ¿Solo un qué? Solo un 3. 2 por 3. Y si elimino el 5 de acá, aquí me queda 10 por 2. Muy bien. Opero, entonces ya, ¿cómo se despeja la X? Siempre multiplique la diagonal y divida por el otro. Entonces sería 8 por 10 por 2, dividido 2 y dividido 3. Vamos para el ejercicio número 7. 6 hombres trabajando durante 9 días, 8 horas diarias, han hecho 3/8 de una obra. Si se refuerzan con 4 hombres a los obreros y los obreros trabajan ahora 6 horas diarias, ¿en cuántos días terminarán la obra? Entonces lo primero que yo debo hacer es dos variables. Estamos en la 7. Hombres, 6 hombres. ¿Listo? 9 días, 9. Fracción, 3/8. Trabajando 8 horas. O sea que aquí hay 4 incógnitas. Pueden ser 5, pueden ser 6, no importa. Muy bien. 10 hombres, ¿en cuántos días realizarán lo que falta? Si hicieron 3/4, ¿cuántos? Si hicieron 3/8, ¿cuántos octavos le quedan faltando? 5. Y ahora ya no van a trabajar 8, sino 6 horas. Entonces empiezo por la X, 9 sobre X. Y empiezo. Mientras más hombres, me demoro más o menos días. Mientras más hombres, menos días. Es inversa. Entonces el 10 en el numerador y el 6 en el denominador. Continúo. Mientras mayor sea la fracción, me demoro más días o menos días. Mientras mayor sea la fracción, me demoro más días. Es lógica, listo. Entonces es directa. Entonces escribe 3/8 arriba y 5/8 abajo. Mientras más horas trabajen al día, ¿me demoro más días o menos días? Menos. Entonces es inversa. Entonces el 6 en el numerador y el 8 en el denominador. Listo. Despejo la X. ¿Cómo se despeja la X? Multiplicando la diagonal. ¿Cómo? 9 por 6 por 5 por 8. Y divido por el otro. Por 10 por 3 por 6. Opero y me da un valor de X de 12 días. Muy bien, vamos a terminar. 50 hombres tienen provisiones para 20 días a razón de 3 raciones diarias. Si las raciones se disminuyen 1/3 y se aumentan 10 hombres, ¿cuántos días durarán los víveres? Entonces, primero los datos, traslado los datos. Por favor, ahí quedó eso en el video. No. Y ustedes siguen comiendo chicle y aquí está en el video. Muy bien. 8. Entonces traslado los datos. 50 hombres en 20 días, 3 raciones. Si aumentan los hombres en 10, o sea que ya son 60. ¿En cuántos días durarán si dividen la ración en 3? O sea, si cogen el 3 y lo dividen en 3, o sea que la ración ya va a ser de 1. Muy bien, empiezo por la X. 20 sobre X. Mientras más hombres, van a durar más o menos días la ración de... Mientras más hombres, menos días dura los razonamientos. Tienes que hacer la lógica. Mientras más hombres, menos días dura, pues se acaba más rápido el mercado. Muy bien, entonces es inversa.
el 60 arriba y el 50 abajo. Y mientras más raciones den al día, ¿se demora más o se demora menos? Mientras más raciones den al día, se demora menos. Entonces aquí hubo un error. Listo, entonces mientras más raciones, menos días. Entonces aquí sería un 1. Vamos a aprovechar para corregirlo. Aquí sería un 1 y aquí sería un 3. Entonces sería 20 por 50 por 3 y 60 por 1. Aquí sería un 1. Operamos, por favor. Ya, entonces 20 por 50 por 3 dividimos por 60. ¿20 por 50 por 3 dividido 60? 20 por 50 por 3 dividido 60. Me da 50. Entonces, por eso ya, este valor desde aquí es 50 redondito. 50. Y el último ejercicio, 30 hombres en 9 días realizan 3 onceavos de una hora, lo que sea. ¿Listo? Si aumentan 42 hombres, o sea, ya 72 hombres, ¿en cuántos días lo harán? Trabajando, lo que falta. Entonces lo que falta serían 8 onceavos. ¿Listo? Empiezo por la X, 9 sobre X. Y mientras más hombres, me demoro menos días. Entonces es inversa. El 72 arriba y el 30 abajo, como lo pueden observar. Y mientras mayor sea la fracción, me demoro más días. Entonces esta es directa. 3 onceavos en el numerador, 8 onceavos en el denominador. Se cancelan los onceavos y despejo la X. ¿Cómo? Multiplicando la diagonal. 9 por 30 por 8, dividido 72, dividido 3 y obtengo un valor de 10. Entonces, si nosotros sumamos los 10 días que acabamos de encontrar con los 9 días que habían tomado, se demoraron 19 días y no alcanzaron porque se habían acordado hacerlo en 15 días. ¿Me hice entender, mis queridos educandos?